interpretación geométrica de la derivada. Para ello partimos de una función f y de un puntito de su dominio x igual a a, cuya imagen será f de a. Y lo que pretendemos es saber la derivada en a, f' de a, qué significa. Para ello, cogemos otro punto del dominio, a más h, cuya imagen será f de a más h. Y por este puntito de la gráfica de la función y por este otro puntito de la gráfica de la función, trazamos esta recta discontinua, porque por dos puntos del plano solo pasa una recta. Bien, esta recta tendrá una pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta, que se puede calcular como viene por aquí a través de vectores, o si os acordáis de tercero de la ESO, también podemos sacar la pendiente de la siguiente forma. La pendiente, si os acordáis, se representaba por m y era la variación en el eje y partido la variación en el eje x, tercero de la ESO, ¿vale? Entonces, en el eje y, ¿cuánto varía? Pues lo que varía la función es todo esto de aquí. Es decir, f de a más h menos f de a, esto que aquí pone. Y partido la variación en el eje x. La variación en el eje x es lo que mide todo esto. Y lo que mide todo esto es a más h menos a, es decir, h. En definitiva, la pendiente es f de a más h menos f de a partido por h, lo que aquí pone, ¿vale? Esa es la pendiente de esa recta discontinua. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es que este puntito a más h lo vamos acercando hacia el puntito a, es decir, lo vamos trayendo hacia allá. Al hacer eso, fijaos, ¿vale? Lo voy acercando, lo voy acercando, lo voy acercando, lo voy acercando. Y si volvemos para atrás, fijaos que todas esas rectas discontinuas se van acercando y se van pareciendo cada vez más y más a esa recta roja, ¿vale? Si yo fuese capaz de este puntito a más h, traérmelo infinitamente hacia el a, eso significa, en ese caso, la recta discontinua y la recta roja coincidirían. ¿Cómo me traigo yo infinitamente este punto hacia acá, hacia el a? Pues haciendo tender el h a 0, ¿vale? Y en consecuencia, si la h tiende a 0, la recta discontinua y la recta roja tendrán la misma pendiente. Es decir, la pendiente de la recta roja es esta expresión que habíamos sacado antes, pero cuando la h tiende a 0, haciendo un límite. Es decir, la pendiente de la recta roja es el límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Ahora bien, esta expresión de aquí, esta expresión nos debe de sonar, porque esa no es ni más ni menos que la definición de derivada en a, es decir, eso es f' de a. Así que, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que la derivada en un puntito no es ni más ni menos que la pendiente de esta recta roja. Ahora bien, ¿qué es esa recta roja? Pues esa recta roja no es ni más ni menos que la recta tangente, ¿vale? La recta tangente a una función en un puntito x igual a a no es ni más ni menos que, si nos volvemos atrás, la recta que pasa por este puntito a, este puntito tiene de coordenada a f de a, ¿vale? Pues pasa por este puntito y su pendiente hemos dicho que es f' de a, ¿de acuerdo? En consecuencia, una vez que acabamos de definir la recta tangente, pues ¿qué me dice la interpretación geométrica de la derivada? Que la derivada en un puntito no es ni más ni menos que la pendiente de esa recta. ¿Y esa recta quién es? Pues la recta tangente en x igual a a, ¿vale? La pendiente de la recta tangente en el x igual a a es f' de a. Bien, dos aclaraciones vamos a hacer sobre lo que acabamos de ver. La idea que nosotros tenemos de recta tangente hasta ahora es que la recta tangente es aquella que toca a la curva en un solo punto. Eso no es cierto, ¿vale? No es cierto además por dos motivos. Porque hay rectas que son tangentes
y que no cumplen eso, como la recta roja. Fijaos, esta recta roja toca aquí y toca aquí y es tangente en este puntito, ¿vale? Pero aparte de ello hay otras rectas que tocan en un solo punto y no son tangentes, como por ejemplo esta recta azul toca en este puntito, pero obviamente no es la recta tangente, ¿vale? Así que ya la idea esa de que la recta tangente es la que toca en un solo punto a la curva, la despreciamos. La recta tangente es la recta tangente a una función en un punto, es aquella que pasa por el punto este a f de a y cuya pendiente es f' de a. Y otra pequeña aclaración es que ya sabéis que esto de aquí es f' de a, ¿vale? Esta es la derivada en a, es justamente la definición. Pero, ojo, cuando ese límite sale un número real. ¿Qué pasa si ese límite sale más o menos infinito? Como fijaos esta función, la raíz cúbica de x, esta función verde. Si yo trato de hacer f' en 0, aplico la definición y ese límite sale más infinito, ¿vale? Ese límite sale más infinito. ¿Qué significa eso? Pues eso lo que significa es que f' en 0 realmente no existe, ¿vale? Bien. Y lo que ocurre es que fijaos que la recta tangente, si yo la dibujo en el 0, es una recta vertical. Es por ello que algunos libros hablan de las rectas verticales como rectas que tienen pendiente infinita, ¿vale? Os podéis encontrar algunos textos que hablen así. Bien, pequeño recordatorio. ¿Qué es la ecuación punto pendiente de una recta que pasa por el puntito AB y que tiene pendiente M? Pues si os acordáis de tercero de la ESO, la ecuación punto pendiente se sacaba haciendo I menos la I del punto igual a la pendiente por paréntesis X menos la X del punto, ¿vale? Y si nos acordamos también un poquito de geometría, cuando tenemos dos rectas perpendiculares recordad que forman 90 grados, ¿vale? Pues la pendiente de una por la pendiente de la otra, el producto de esas dos pendientes sale siempre menos 1. En consecuencia, yo puedo despejar una de ellas en función de la otra. Por ejemplo, si despejo la pendiente de la recta R, la pendiente de la recta S pasa dividiendo, ¿vale? Entonces, en rectas, si R y S son dos rectas perpendiculares, lo que sucede es que la pendiente de una es igual a menos 1 partido la pendiente de la otra. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es definir la recta normal a una función en un punto x igual a a, y es la recta que pasa por el punto a f de a, esto es lo mismo que la recta tangente, y que es perpendicular a la recta tangente en el x igual a a. Es decir, si yo tengo una función, ¿vale? F, tengo el x igual a, la recta tangente sería esta, si ese es el puntito a f de a, la recta tangente va a ser esa. Pues la recta normal es la recta que pasa por ese puntito y que es perpendicular a esa recta tangente, es decir, sería esa. Ahora bien, según lo que acabamos de recordar aquí de las pendientes de rectas perpendiculares, la pendiente de la recta tangente hemos visto que es f' de a. En consecuencia, la de la recta normal será menos 1 partido f' de a, ¿vale? Y en consecuencia, como la recta azul, que es la recta tangente, tiene pendiente f' de a y pasa por el puntito este que es el a, esto de aquí que es f de a, pues su ecuación será, aplicando esto, i menos la i del punto, es decir, i menos f de a
igual a, la pendiente que es f' de a por paréntesis x menos a. Es decir, esta es la ecuación de la recta tangente en el puntito x igual a. Y menos f de a igual a f' de a por paréntesis x menos a. Y por lo que hemos dicho, esta recta normal, su pendiente es menos 1 partido f' de a. Pues entonces la ecuación de la recta normal es esta misma, pero cambiando la pendiente, que la pendiente es esta expresión, pues cambiando esto por esto otro. Es decir, la recta normal, su ecuación es y menos f de a igual a menos 1 partido f' de a por paréntesis x menos a. Vamos a ver ya algunos ejemplitos. Bien, si tenemos esa función, vamos a calcular la recta tangente y la recta normal en el 0. Pues para ello tengo que calcular f de 0 y f' de 0. ¿Cómo calculo f de 0? Pues cojo el 0 y en la función donde ponga x pongo 0 y hago la cuentita, que obviamente me sale menos 6. Ahora, para calcular f' de 0, pues lo que hacemos es derivar. Para derivar esta función es muy fácil. El 4 lo cojo, lo paso delante, multiplicando, y le resto 1 al exponente, menos el 2 lo mismo, que multiplica el 5, menos 10, x. En definitiva, la derivada es 4x elevado a 3 menos 10x más 2. ¿Cómo calculo f' de 0? Pues como esta es la función derivada, ahora meto aquí, en donde pone x, meto el 0 y me sale que f' de 0 es 2. En consecuencia, ¿qué es la recta tangente en el x igual a 0? Pues si aplicamos la expresión que acabamos de aprender, la recta tangente será, vamos a poner aquí la formulita, era y menos f de 0 igual a f' de 0 por paréntesis x menos 0. Como f de 0 me ha salido menos 6, pues por eso es y menos 6, y más 6, igual a f' de 0 que me ha salido 2 por paréntesis y x menos 0 que es x, ¿vale? Como, ¿quién sería la recta normal en el x igual a 0? Pues recordar que la ecuación era y menos f de 0 igual a menos 1 partido f' de 0 por paréntesis x menos 0. F de 0 lo cambio por el menos 6, menos 6, es decir, más 6, menos 1 partido f' de 0, es decir, menos 1 partido 2, menos 1 medio, por x menos 0, pues por x. Esta expresión de aquí. Vamos a ver otro ejemplito. Dice, calculamos la ecuación de la recta tangente a esa función f en el punto de abscisa x igual a 1. Pues la ecuación, recordar que es y menos f de 1 igual a f' de 1 por paréntesis x menos 1. Esto es la ecuación de la recta tangente en el x igual a 1. Pues lo que hay que calcular es f de 1 y f' de 1 y luego sustituir en esa expresión. Para calcular f de 1, pues lo que hacemos es venirme a la función f y donde ponga x poner 1, ¿vale? Aquí meto un 1 y aquí meto un 1 y hago las cuentitas, ¿vale? Y me sale 1 medio. Ahora, para calcular f' de 1, pues lo que tengo que hacer primero es calcular la función derivada. Como para calcular la derivada de esta función es un cociente, será la derivada del numerador, ¿vale? Es decir, 3 por el denominador sin derivar, por x más 1 importante, paréntesis, menos el numerador sin derivar, 3x menos 2, paréntesis importante también por la derivada del denominador, que sería por 1, bueno, que no haría falta, y partido el denominador al cuadrado. Esa sería la derivada, ¿vale? Y la simplificamos. Para simplificarla, bueno, quito paréntesis, este por este, y aquí, bueno, el 1 no hace falta, el menos me cambia de signo a este paréntesis. La simplificamos, el 3x y el menos 3x se me va y me quedaría 5 partido
el de abajo al cuadrado. Ahora, para calcular la derivada en el 1, pues lo único que tengo que hacer es aquí, que esta es f' de x, donde ponga x, poner 1, es decir, aquí meter un 1, y me quedaría 5 partido 2 al cuadrado, es decir, 5 cuartos. ¿Quién es la recta tangente en el x igual a 1? Pues la recta tangente habíamos dicho que era esta expresión, pues simplemente cambio f de 1 por 1/2, cambio f' de 1 por 5 cuartos, ¿vale? Y esa sería la recta pedida. Vamos a ver otro ejemplito. Dice, dada la función f de x igual a esa de ahí, vamos a calcular la abscisa de todos los puntos de la gráfica en los que la recta tangente tiene pendiente igual a 12. Bien, para ello vamos a hacer aquí un pequeño dibujillo, a ver si nos queda una cosita claro. Cuando yo tengo un punto x igual a a del dominio de la función, ahí tenemos podemos trazar la recta tangente, que sería eso azul, y esta recta tangente, la recta tangente, sabemos dos cosas. Una es la pendiente de esta recta, sabemos por la interpretación geométrica de la derivada que es f' de a, ¿vale? Y otra cosa que sabemos de la recta tangente es su ecuación, y su ecuación es lo que acabamos de ver hacer en los ejemplitos anteriores, es i menos f de a igual a la pendiente, que es f' de a por paréntesis x menos a. Entonces este esquemita, que quede bien claro: si yo tengo un punto del dominio de una función y tengo la recta tangente de esa recta tangente, sé dos cosas: su pendiente f' de a y su ecuación, que es esta expresión de aquí. Bien, si volvemos al ejercicio, dice que tenemos la función, que sería lo rojito, y queremos calcular las abscisas. Las abscisas son los x, es decir, me está preguntando por quién es este punto, ¿vale? ¿Quién es ese puntito? Para que la recta tangente tenga pendiente igual a 12, ¿vale? La recta tangente tenga pendiente igual a 12. Pero la pendiente, ¿quién me la mide? La pendiente me la mide f' de a. En definitiva, en este ejercicio lo que estamos buscando es un a, ¿quién es este a? De forma que f' de a tiene que ser 12, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos razonado el ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a calcular f' de x, que es muy fácil de derivar. Serían 6x cuadrado menos 18x y más 12. Y entonces lo que hacemos es, bueno, se puede hacer con x, o como yo he explicado ahí, con a si queréis. Aquí podríamos meter, como hemos razonado antes, a. Buscamos una a de forma que f' de a sea 12, o con el x, no importa. Y entonces, pues lo único que tengo que hacer es esto, igualarlo a 12, y al final, pues lo que tengo que hacer al igualarlo a 12, que es esto de aquí, está hecho con el x, ¿vale? Se podría hacer con el a, no pasa nada. Es resolver esa ecuación de segundo grado, ¿vale? Además es una ecuación de segundo grado incompleta, porque el 12 y el 12 se me va, ¿vale? Saco la x factor común, y si esta multiplicación está igualada a 0, alguno de sus factores es 0, o el x es 0 o el paréntesis es 0, que son las dos posibilidades. De aquí tengo una solución, de aquí me queda una ecuación de segundo grado, que la resuelvo y saco la otra. Entonces, respondemos, que hay que responder siempre a los problemas. ¿Cuáles son las abscisas? Me están preguntando por las abscisas. Recordad que me estaban preguntando por quién era este puntito, a o x, me da lo mismo. ¿Quiénes son esos puntitos? Pues hay dos. Uno es el 0, el x igual a 0, y otro es el x igual a 3. Bien, vamos a ver otro ejemplito. Si tenemos esa función, bueno, la derivada es muy sencilla. La derivada sería 2x menos 2, perdón. ¿Quién sería la recta tangente a la función en el x igual a 1? Pues la recta tangente en el x igual a 1, recordad que es i menos f de 1
igual a f' de 1 por paréntesis x menos 1, ¿vale? Pues en definitiva hay que calcular f de 1 y f' de 1. F de 1, pues lo calculo, me vengo a la función, me vengo aquí donde ponga x pongo 1, f' de 1, me vengo a la derivada, es decir, me vengo aquí donde ponga x pongo 1. Así que f de 1, bueno, sería 1 menos 1, 0, 0, y aquí me quedaría menos 2 por 1, menos 2, es decir, f de 1 es menos 2, por tanto aquí me quedaría y menos 2, de ahí s más 2, y f' de 1, pues metería aquí el 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, menos 2, 0, f' de 1 sale 0, así que aquí me quedaría 0 por x menos 1, es decir, igual a 0. Y en consecuencia, bueno, de ahí puedo despejar, y si despejo, bueno, todo esto es 0, ¿vale? Todo esto es 0 y este 2 me lo puedo traer para allá restando. En definitiva, esta sería la recta tangente. Bien, y si nos planteamos ahora quién es la recta normal. Bueno, pues algunos pueden estar tentados a decir la recta normal sería y menos f de 1 igual a menos 1 partido f' de 1 por paréntesis x menos 1. En consecuencia, si aquí sustituimos, sería y menos f de 1. F de 1 hemos visto que nos salía menos 2, pues y menos 2, es decir, y más 2, igual a menos 1 partido f' de 1 a, pero f' de 1 me ha salido 0, por paréntesis x menos 1. Y obviamente esto es una barbaridad porque estamos dividiendo por 0, ¿vale? En consecuencia, esto no se puede razonar en este caso así. ¿Qué pasa entonces? ¿No podemos hacer la recta normal en el x igual a 1? Pues sí que se puede, ¿Cómo actuaríamos? Pues fijaos, la recta tangente, vamos a hacer aquí un dibujillo, tenemos la función, la recta tangente, si esto es el 1, me ha salido la y igual a menos 2, y igual a un numerito es una recta, las que solo tienen x o solo tienen y son rectas verticales o horizontales. Y igual a menos 2 es la recta que corta el eje y por el menos 2. Bueno, este dibujo no es real, vamos a hacer, por si pasa por el menos 2, vamos a hacerlo bien. En el 1 y en el menos 2. Si la recta esta es la recta que horizontal o vertical y que corta el eje y por el menos 2, en definitiva una recta horizontal que corta el eje y por el menos 2 sería esta recta. Esta es la recta tangente, ¿vale? Como esta es la recta tangente, la recta normal es la que es perpendicular a ella, y entonces al ser perpendicular a ella pues tiene que ser una recta vertical, que bueno, echarle un poco de imaginación al dibujo, imaginas que una recta, ¿vale? Pasa por este puntito y pasa por el puntito ese obviamente y es vertical pasando por el x igual a 1, ¿vale? ¿Qué ecuación tiene? Pues es vertical, corta el eje x por el 1, pues esta es la recta justamente x igual a 1, y esa sería la recta normal en el x igual a 1 y sería la forma de razonarlo, ¿vale? Aquí, bueno, por ahí tenéis la explicación que yo acabo de hacer y aquí la tenéis.